titulado a este mensaje es Manteniendo la paz de Dios. ¿Cómo se llama? Manteniendo la paz de Dios. Ok. Yo creo que en estos tiempos que vivimos, no solamente ahorita, sino siempre ha sucedido. Y por eso Dios hablaba a través de los apóstoles para que entendieran que tenemos que, por encima de todo, mantener la paz de Dios en nuestras vidas. Y yo sé que en estos días tú y yo vivimos situaciones buenas, regulares y malas. Hay situaciones críticas con las cuales vivimos, tanto que cometemos como enfrentamos. Pero por el medio de todos los conflictos, de todas las situaciones que vivimos, tenemos que aprender a mantener la paz de Dios. Tú no puedes perder la paz que Dios da. Pero a veces esas situaciones fácilmente nos está robando la paz de Dios y nos lleva a puntos de angustia, de ansiedad, de desesperación, de opresión, de insomnio. Y yo quiero decirte que tanto tú como yo estamos expuestos a diferentes situaciones, sea la pérdida de un ser querido, sea una cuestión difícil, pero todos los enfrentamos. Pero tú tienes que entender a mantener la paz de Dios en tu vida por encima de esos problemas. No que los problemas te aflijan y te angustien y te opriman a tal grado de que andas todo desesperado, desesperado. No, Dios nos da instrucciones, y eso es lo que quiero hablarte de este mensaje, de algo que Dios nos da una solución. No dice que no vivamos tiempos difíciles, sino que en medio de esos tiempos difíciles nos da una estrategia, nos da un procedimiento que tenemos que seguir para mantener la paz de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, no te estoy diciendo que no vivimos tiempos difíciles. Tanto tú como yo los vivimos. Hay tiempos que entramos en una crisis, que son problemas caóticos y que nos llevan a perder la paz. Pero hoy yo quiero hablarte que Dios dice y te da una estrategia donde por encima de esos problemas no pierdes la paz. ¿Sí? Ok. Y eso lo vamos a ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 9. Verso 4, vamos a comenzar del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9. Quiero que veas que esta es una carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Es Dios hablando a la vida de la iglesia de los filipenses, y está hablando esto. Comienza con esta cita que dice: gozaos, alégrense. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Algunas veces? Siempre. No importa lo que esté pasando, tú y yo tenemos que aprender que tenemos que estar siempre gozosos, siempre. Y dice: otra vez os digo que os gocéis, alégrense, mantengan esa posición siempre. Ahora, muchas veces decimos: no, es que es fácil decirlo, pero no saben lo que estoy viviendo. ¿Sabes dónde escribió esta carta el apóstol Pablo? En la cárcel. Estaba prisionero. ¿Y sabes qué le pasó? Le cortaron la cabeza, fue decapitado. Y más sin embargo el apóstol Pablo le está escribiendo en esa situación de prisiones: gócense. Otra vez lo digo: gócense siempre, alégrense. Y a veces es tan fácil perder el gozo o la alegría por diferentes momentos que vivimos, sean problemas en el matrimonio, sean problemas personales, errores que cometemos, malas decisiones, problemas con la pareja, el cónyuge, problemas con los hijos, problemas con los padres, problemas con los hermanos, etc. Problemas en el trabajo, problemas económicos. Yo no sé, tú puedes terminar. Y yo no sé lo que tú estás viviendo, porque yo no conozco tu vida, ni conozco tu historia.
pero Dios sí lo conoce. Y por encima de todo, el apóstol Pablo les estaba escribiendo esto, les estaba diciendo: gócense, siempre mantengan una posición de alegría, de gozo. Pero no me vean feo, a veces dicen: es que no sabe. No, también no lo dice, pero tiene que mantener el gozo. ¿El gozo de quién? Del Señor. Hay otro versículo que dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo enfatiza 2 veces, ¿no? Gócense. Y los Pablos dicen: gócense. Pues tenemos que aprender, iglesia, de aprender en toda situación. Porque dice por siempre, ¿no? Eso abarca todo. Okay. Y qué malo, ¿no? Es que de repente nos ven todos achicopalados. ¿Y qué tienes? Nada, es aquí, pasando a sobrevivir. ¿Y dónde está el gozo de Dios? ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Y pensamos que por un problema se acabó la vida o se derrumbó todo. Y perdemos el gozo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a manejar las situaciones. Y es aquí donde Dios nos habla cómo aprender a manejar las situaciones en esos tiempos difíciles, críticos. Dios nos dice cómo mantener el gozo, la alegría, la paz que necesitamos todos en esos tiempos. Pero no le des tanto lugar a que vengan ese tipo de situaciones a tu vida que te roben el gozo, que te roben la paz. No lo permitas. Yo espero que a través de este mensaje lo aprendas cómo lo vas a manejar. Verso 5. Vamos a ir viendo qué nos dice. Dice: vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. En esta versión dice: que todo el mundo vea que son considerados por lo que es la modestia. Eso es, que todo el mundo vea que a pesar de esto, ustedes son considerados, que tienen en cuenta a otras personas, que puedes estar dispuesto a ayudar, a servirle, que puedan estar viendo que a pesar de todo eres un considerado de decir: te perdono, te amo, déjame ayudarte, sé que necesitas. Por eso dice que todos en el mundo puedan ver a tu vida que en medio de esa situación tú puedes ser una persona considerada, tenerla en cuenta. Porque a veces decimos: no, pues que se hagan bolas, ahí nos vemos, yo con mis problemas, y yo no puedo perdonar, yo no puedo esto, y nos encerramos a veces. Y eso, el encerrarnos, nos lleva a perder el gozo y la paz. Por eso entiende lo que está hablando. Y si no lees todos los capítulos de Filipenses, el mismo apóstol Pablo está hablando. No que ya lo haya logrado todo en el capítulo 3, sino que prosigo a la meta. Él mismo está diciendo: no que sea yo perfecto, sino una cosa hago, prosigo adelante. Entonces, él mismo reconocía que tenía errores, que había tomado malas decisiones, que tenía situaciones, pero una cosa hacía: seguir adelante. Pues por eso estoy hablando que veas quién era el apóstol Pablo y lo que estaba viviendo. Viviendo tiempos difíciles. Tanto en su vida personal había cometido errores, como estaba viviendo una situación personal, familiar, o de toda la gente que lo seguía, de iglesia. Estaba siguiendo ese tipo de... También habla de persecución, fue llevado a la cárcel. Pues hay muchas cosas que habla la Biblia, que vivió el apóstol Pablo. Pero a pesar de todo eso está diciendo: sean considerados. O sea, son tiempos donde, escúchame, tenemos que no llegar a la ira,
a la violencia y a la falta de perdón. Yo sé que todos vivimos situaciones, pero no puedo entrar a ese momento donde por la situación que yo estoy viviendo o que tú estás viviendo, llegues al punto de la ira, del enojo, del odio, del resentimiento, porque eso te va a robar paz y el gozo. Y por eso hay mucha gente que no ha traído el gozo. El Señor anda con cara de plátano, todos amargados. Dios aquí nos empieza a hablar que hay que aprender, ¿sí? Ok. Dice así el versículo 6. Dice, por nada estéis, ¿qué? En otra versión dice, no te preocupes. Por nada te preocupes, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. Escúchame. Todas llevan una secuencia, ¿eh? Tengo que gozarte en medio de las aflicciones, en medio de los problemas. Y número 2, tengo que ser considerado. No tengo que dejar que entre el enojo, la ira, la venganza, la falta de perdón, por lo que la gente me haya hecho o por lo que esté viviendo. ¿Sí me explico? Y dice, por nada estés afanoso. Hay gente que dice, pues mejor me cierran el trabajo, y se afana y se pierde de Dios y se preocupa más en trabajar, en luchar. Ahora, ¿es malo? No es malo que trabajes. Yo también tengo que trabajar. Yo también tengo que proveer para mi familia, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender pero hay gente que se pierde en el trabajo y se preocupa tanto por las necesidades. Hace rato leí problemas económicos. A veces se pierde tanto en el trabajo para cubrir las deudas para ver. Ahora, yo no digo que sea malo, pero no dejes que te pierda tu relación y tu confianza y tu dependencia en Dios. Él es tu proveedor, Él te va a ayudar, Él va a abrir puertas. Tú séle fiel a Dios. Y a veces nos perdemos eso y dejamos de conectarnos con Dios y perdemos la paz y perdemos el gozo. Y al rato estamos aparados nada más en el trabajo, en la chamba. No podemos. No podemos perder. Por nada te preocupes o estés afanoso. Dios va a suplir. Dios va a actuar. Ahora no te digo que no trabajes. También organízate, trabaja, pero sin perder a Dios. Tu prioridad debe de ser Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, Dios tiene que estar. Tu confianza, tu dependencia, el esperar en Él, el agradarle a Él, el honrarlo a Él. ¿Sí? Dice, por nada estéis afanosos. Entonces, si te estás dando cuenta, a veces la gente quiere olvidarse de sus problemas y dice, para no estar pensando en mis problemas, ahí me voy al trabajo. Y ahí está pensando en el trabajo, o en el deporte, o en los amigos o las amigas, para no estar pensando. Ahora, no es malo, pero no puedes dejar que solamente eso resuelva tu situación, perdiendo tu comunión y tu relación con Dios. ¿Sí? Dios es la principal fuente. Pero ahí nos empieza ya a enumerar. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de primero con ruego. Más bien es un tiempo donde más tienes que buscar a Dios. En esos tiempos caóticos, en esos tiempos difíciles, en esos tiempos de conflicto, donde la situación está difícil en tu vida, ¿qué tienes que hacer? Presentarle todas tus peticiones. Exprésaselas a Dios y dile: Señor, me siento así, mi familia está así, mi matrimonio está así, porque esto te va a ayudar y te va a dar la paz que tú necesitas en medio de ese tiempo. Pero Dios dice que en medio de esas situaciones te las tienes que presentar. ¿Cómo es? A través de la oración. Aparta un tiempo para ir allí en tu casa, enciérrate en la habitación, apaga
la televisión, pon música, pon alabanza y empieza a hablar con Dios. O si vas en la calle o si vas en el carro, empieza a hablar con Dios. Empieza a presentarle todas tus peticiones, todas aquellas cosas que te están queriendo oprimir y que te estén queriendo quitar el gozo, la alegría. No dejes que las situaciones te roben el gozo, te roben la alegría. No dejes que los problemas te roben. Dios está dando una clave para salir de esa situación en medio de los problemas. Y que aprendas a depender de Dios. O tú no vives problemas, yo sí vivo problemas. Pero he aprendido que sobre todo eso está Dios. Tú no has vivido problemas con un familiar, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus hermanos, en tu trabajo. Claro que todos hemos vivido situaciones, pero aquí está la clave, porque aquí no está expresando solamente un problema, Él está expresando en los tiempos, en todo tiempo. Siempre yo tengo que mantener esta situación. Dobla tus rodillas. A veces solamente les contamos los problemas a los amigos, a los compañeros, a la familia. Está bien, pero tu principal consejero debe de ser Dios. Amén. El que siempre te escuche, con el que siempre hables y expreses tus problemas, tus necesidades, porque el que tiene el poder de cambiar ese problema, esa situación, es Dios. Tu amigo te puede escuchar, te puede dar un consejo, bueno o malo, pero ahí está. Y a veces dices, bueno, es que me desahogué, sí pues, pero desahógate con Dios, porque Él también te va a dar la solución. Entonces pongan todas sus peticiones a Dios, con toda oración delante de Dios. ¿Sí? Y luego con acción de gracias, también dale gracias a Dios. Aprende a darle gracias a Dios de lo que ha hecho en tu vida. Si hoy estás aquí, es gracias a Dios. Si tú tienes vida, es gracias a Dios. ¿Cuánta gente crees que no despertó hoy? Ya no amaneció. Y si tú y yo estamos aquí, es gracias a Dios. Aprende a darle gracias a Dios de lo que ha hecho en tu vida, de lo que está haciendo, de lo que hizo en tu familia. ¿Cuántas veces te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido para resolverte un problema? No ha sido por ti, ha sido por Dios. Entonces aprendamos a hacer, no solamente a levantar oración, sino con acciones de gracia. ¿Sí? ¿Y por qué dice acciones? Ahí dice haciendo, sino demuéstralo que eres agradecido con Dios. ¿Sí? Hacia Él, exprésaselo y acciona que estás agradecido con Dios. Verso 7. Tienes que aprender a confiar que Dios va a proveer toda necesidad. ¿Sí? Dice, y la paz de Dios. O sea, si tú haces lo que está arriba, fíjate lo que viene mencionando. Entonces, y la paz de Dios, si tú aprendes a no perder tu gozo, a ser considerado, no importa lo que haya sucedido y lo que te hayan hecho, si tú le presentas tus oraciones y eres agradecido con Dios, eso va a ¿qué? Y la paz de Dios, va a venir la paz de Dios que sobrepuja y dice todo entendimiento y guardará vuestros corazones. Entonces es como vas a recibir ¿qué? La paz de Dios. Y esa paz de Dios, ¿qué va a hacer? Si tú aprendes a tener esa paz, va a guardar tus corazones y vuestro entendimiento. En otras versiones dice tus pensamientos. Mira, yo quiero hablarte un poquito más desglosado acerca de esta parte de los pensamientos. Tú tienes que aprender a vigilar dónde están tus pensamientos.
Escúchame, tú tienes que aprender a vigilar dónde están tus pensamientos, porque a veces cuando estamos pensando erróneamente, equivocadamente en lo que me hizo, lo que me dijo, de repente te altera y va a ser un caos emocional. Porque a veces estamos pensando en lo que me dijo, en lo que me hizo, en cómo me trató, en cómo me rechazó, en cómo me ofendió, y a veces los pensamientos están allí. ¿Y qué genera esos pensamientos? Tristeza, enojo, resentimiento, orgullo. ¿Sí? Y tú tienes que aprender dónde están tus pensamientos. Porque la paz de Dios es la que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Y para tener la paz de Dios hay que hacer lo que está arriba. Porque la paz de Dios es la que va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Pero a veces, como no tenemos esa paz y estamos comportándonos como arriba lo vimos mencionando, no tenemos la paz de Dios. Y esa paz de Dios no está guardando. Por la ausencia de la paz de Dios nos lleva a tener pensamientos incorrectos. Y lo lleva al hombre o al ser humano a la depresión. Y a veces sus problemas decimos, no, pues es cuando no quiero orar. Mejor no quiero orar y meter. Pues no te está diciendo que le eches todas tus aflicciones, que no. Te súplica, aprende a expresarle a Dios los problemas que estás viviendo, porque es como va a venir también la paz de Dios para que guarde tu corazón y tus pensamientos. Pues tú tienes que aprender a cuidar, a vigilar dónde estás poniendo tus pensamientos. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 26:3, ahorita regresamos allí. O sea, ¿dónde estás poniendo tus pensamientos? Tú les guardarás en completa fe, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Entonces, tú guardarás en completa fe, paz. Pero cuando tus pensamientos están puestos en bien, en Dios, en su palabra, en todas sus promesas, en que tú sabes que eres tu ayudador, tu protector, y que las cosas suceden, es por algo, porque Él está trabajando. Él dice que todas las cosas ayudan a bien. Es saber que detrás del problema, detrás de la situación, algo está queriendo mostrarle Dios. Y cuando tú tienes esa confianza y perseveras en los pensamientos de Dios, Él te guarda en completa paz. ¿Sí? Pero a veces nos perdemos de Dios. Y entiende que hay cosas que a veces se salen de tu control y de mi control. Pero hay cosas que yo sí puedo controlar, como es venir delante de Dios y exponerles mis problemas, mis situaciones. Aunque a veces las cosas se han salido de mi control, pero esto no se puede salir de mi control, donde yo le pueda poner a Dios todos mis problemas y mis preocupaciones, mis angustias. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando las cosas se te salgan de control, tú aprendes que esto sí no te puede salir de control. Exprésale tus problemas. Confía en Dios. Él te guarda, Él te va a guardar, Él te va a ayudar. No importa lo que esté viviendo tu casa, tu familia, lo que estés viviendo tú, lo que estén viviendo tus hijos, tus hijas, tus padres. ¿Sí? Porque si perdemos la paz, viene la ansiedad, y la ansiedad dispara nuestros pensamientos en todo sentido. Ahora dice 2 Corintios 10:5, y esto que te voy a leer enseguida, porque te lo voy a leer, porque es un pensamiento y es un estudio hablando acerca de los pensamientos. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento a la hora de la obediencia de Cristo. Acá dice así:
derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento que no es de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, tú tienes que aprender a llevarlo cautivo. Que si viene un pensamiento es que no sirves para nada, no vales nada. ¿Tú crees que esto Dios lo dice? No, si para Dios dice que somos como la niña de sus ojos, algo valioso, que tú y yo valemos la sangre de Cristo. Amén. Que tú y yo somos muy importantes. Entonces cuando vengan pensamientos como que decirte que no sirven para nada, no vales nada, son pensamientos que no vienen de Dios. Y por eso la Biblia dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces habla de ese pensamiento en el nombre de Jesús, te vas fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y así muchos pensamientos que de repente vienen, o no te ha pasado, o no vienen malos pensamientos. Y constantemente estamos recibiendo un bombardeo de pensamientos, y tú los tienes que, tú eres responsable para decir estos sí son válidos de acuerdo a la palabra de Dios y esto no. ¿Sí? Y en base a eso viene la estadística de lo que estaba consultando. Dice, pero primero entiende este pensamiento. Dice así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás carácter. Siembra el carácter y cosecharás un destino. Fíjate bien. Y es una realidad. Y todo parte de un pensamiento. Por eso Dios nos llama a atar todo pensamiento. Porque si empezamos a sembrar un pensamiento en nosotros malo, al rato eso es lo que se va a cosechar. Y al rato, al final, ese es el destino que está caminando una persona. Entonces mejor aprendamos a sembrar los pensamientos de Dios. ¿Sí? Ahora ahí te va, fíjate, a través de este estudio lo que estaba investigando. Estudios revelan que el 8% de los pensamientos de las personas, el 8% de los pensamientos de las personas, se debe a preocupaciones que son reales y que son verdaderas. ¿Cuánto? El 8% de los pensamientos son de cosas reales. Pero el 92% son escenarios hipotéticos, ¿sí?, que no han llegado a ser una realidad. El 92% de los pensamientos son unas hipótesis, y que empezamos, y es que yo pienso, y me imagino, y a lo mejor, y es que empezamos a angustiarnos. Por eso son pensamientos hipotéticos, es una hipótesis, es una posibilidad. Y cuando estaba haciendo este sermón, puse a investigar los estudios, y dije, no, nada más el 8% es una realidad, pero el 92% son pensamientos hipotéticos que se elaboran del ser humano. Y nada más para que te des cuenta cómo el diablo trabaja, cómo de repente está trayendo esas mentiras y está martirizando a la persona y la lleva a un estado de ansiedad y de opresión, y por eso pierde su gozo y pierde su paz. Entonces, cuidemos dónde están tus pensamientos, ¿sí? Por eso la Biblia le llama padre de mentira. Siempre está mintiendo, trayéndonos esos pensamientos. Ahora vamos a ver el verso 8 de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escucha, todo lo que es ¿qué? Verdadero, todo lo que
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto tienes que ¿qué? Esto es lo que tienes que pensar, en las cosas que son justas, que son verdaderas, que son de buen nombre, que es amable, que es de acuerdo a la palabra de Dios. En eso tenemos que pensar. Entonces tú tienes que aprender en qué estás ocupando tus pensamientos, porque si no, eso, aquí Dios está hablando claramente en qué tienes que ocupar tus pensamientos. ¿Estamos? Porque el enemigo está al acecho y a veces está trabajando. ¿Sí? Ok. Ahora dice enseguida, en el verso 9, no dejen de poner en práctica. Ahí dice lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. ¿Qué tengo que hacer? Hacerlo. Y el Dios de paz será. Entonces el apóstol Pablo está diciendo ahí, todo lo que has escuchado, que has aprendido de Dios, el apóstol Pablo dice, de lo que he hablado, de lo que has visto, que cómo he actuado, dice, de eso aprender. Pero a veces estamos aprendiendo y viendo lo que hace fulano y sultano, como cristiano, ya mintió, ya robó, ya hizo, ay, queremos imitar. Si él lo hizo, yo también voy. No, de las cosas que Dios estableció, de las cosas de la palabra que has venido recibiendo y aprendiendo, aprende a vivirlo, practícalo. Y es como la paz de Dios va a estar. Todo un proceso que aquí Dios lleva, de cómo cuando vivamos situaciones difíciles, por encima del problema de la situación, yo tengo que aprender a obedecer a Dios. No por agradar a los hombres o por agradarme a mí. Porque a veces queremos estar agradando a las personas y estamos ya desobedeciendo la palabra de Dios. Y aquí no se trata de complacer a personas. Y a veces eso nos roba la paz y ya viene la culpa y la acusación. Ya la regaste, ya mentiste, ya hiciste esto. No, aprende a vivir la palabra de Dios en medio de las situaciones. Hace unos días me hablaban de una situación de una persona que aparentemente es un siervo de Dios y que estaba mintiendo, y eso roba la paz. Eso nos entra en un conflicto, la persona ya no está estable. Tenemos que aprender a practicar. Aquí está dando una invitación, una exhortación. Dice lo que aprendiste, ¿sí? Todo lo que aprendiste. ¿Cuánto has aprendido? ¿Qué tienes que hacer? Ponerla en práctica. Obedécela. Todo lo que has recibido. Dice lo que has oído. ¿De quién? De Él. Lo que está en la palabra. Y viste. Hacerlo. Hacerlo. Es que, y le empezamos a poner un montón de perros y de excusas. No hazlo. Por eso es que no tienes la paz de Dios. A veces la pierdes tan fácilmente. Pierdes el gozo y pierdes la paz de Dios. O sea, aprende que aquí Dios nos da una línea a seguir en cualquier momento y tiempo difícil. ¿Sí? Ok. Y la paz de Dios sea con nosotros. Ahí decía unas frases aquí que tengan un buen nombre, ¿verdad? Aquellas cosas que sean buenas, ocúpate de sus pensamientos. Si quieres tener una mente segura, pensamientos sanos, tú tienes que cuidar y aprende a vivir correctamente, agradando a Dios,
Ese es lo que nos deja como conclusión el verso 9. Aprende a vivir correctamente, como dice la palabra, lo que has aprendido. Vive. ¿Y sabes qué? La paz de Dios estará contigo. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, que el hombre no lo puede entender, que rebasa la lógica, que rebasa la sabiduría, estará en tu corazón. Amén. ¿Cuántos necesitan la paz de Dios? Todos necesitamos la paz. Si yo tengo que hacer la todos necesitamos la paz de Dios. En este mundo de tantas situaciones que vivimos en el día a día, necesito la paz de Dios. No la puedo perder. Y aquí está el proceso que tenemos que realizar para tener la paz de Dios. Porque cuando no obedeces la paz, la palabra de Dios que viene, culpa, pues, acusación, condenación, y nos sentimos indignos muchas veces.